Bueno, cordial saludo para todos. Espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante del sistema reproductor femenino y exactamente pues del proceso gestacional de la mujer, que es la histofisiología de la placenta. ¿Vale? Tenemos como objetivos de aprendizaje describir las etapas del desarrollo placentario desde el punto de vista histológico, reconocer las estructuras celulares y tisulares que componen la placenta y explicar las funciones fisiológicas principales de la placenta en el intercambio materno-fetal. Entonces, para eso, pues tenemos que empezar primero ubicándonos de cuáles son las estructuras o los órganos involucrados en el proceso de gestación de un ser humano. Entonces, creo que en esta gráfica puede ver muy rápidamente eh, las diferentes partes. Empezamos con la más importante, que es la que nos atañe el día de hoy, que es la placenta, que se encuentra ubicada pues aquí, donde pues está señalada con el amarillo. Luego me están señalando el cordón umbilical, que se encuentra conectado pues en hacia la placenta, el útero, que sería todo este reborde de color como morado. Acuérdense que el útero es normal, que hacia el periodo gestacional, pues hace cambios tanto de hipertrofia como de hiperplasia. El saco amniótico, que está representado en un color como azul, que recubre pues a todo el feto como tal. Y pues ya nos mencionan otras estructuras anexas como la vejiga, que sería esto que está aquí. Y bueno, la coloco porque también estamos dando de manera alterna el sistema renal y las vías urinarias. Entonces es importante también como reconocer las relaciones anatómicas del cuerpo humano en ese sentido. Por acá está el cervix o el cuello uterino, que también se le denomina. Y bueno, por acá este es el cervix y esta sería la vagina y la vulva. ¿Vale? Entonces, sabiendo eso, pasamos entonces a lo que son las funciones fisiológicas de la placenta. ¿Para qué sirve la placenta durante el periodo gestacional? Bueno, la placenta tiene muchísimas funciones, pero la más importante de ellas, pienso yo, que sería el intercambio materno-fetal. Es decir, la placenta es la principal contribuidora a que se dé la difusión tanto de oxígeno como de dióxido de carbono en ese feto, que se dé la difusión apropiada también de nutrientes como la glucosa, que se genera o se entrega por difusión facilitada, y los aminoácidos que se entregan por transporte activo. También se encarga de desechar pues todos aquellos residuos o tóxicos que ese feto pues no necesite eh, seguir manteniendo en el organismo, como la urea y la bilirrubina, que bueno, ya ustedes conocen que esos son desechos tóxicos del ser humano. Segunda función muy importante que tiene la labor endocrina. De pronto ya esto lo vieron un poquito mejor el semestre pasado, pero bueno, es importante volver a retomar esta idea ahora. La placenta es generadora de una hormona muy importante que es la gonadotropina coriónica humana y ella se encarga de mantener al cuerpo lúteo del ovario, ¿vale? En el momento que se da la ovulación, normalmente queda ese folículo allí vacío, pues esperando que se produzca la fecundación y a partir de ahí pues se le denomina cuerpo lúteo y empieza a tener diferentes cambios y pues ese cuerpo lúteo también va a contribuir a que se dé una implantación apropiada. Eh, la progesterona y los estrógenos, pues que necesitan tener unos niveles adecuados durante todo el embarazo, pues para mantener a ese feto en la posición adecuada y que también la placenta se mantenga implantada adecuadamente. Y bueno, por último, el lactógeno placentario que también se encarga de ir haciendo los cambios en la madre para irse preparando para poder hacer todos los intercambios y todas las labores en las que contribuye el cuerpo materno hacia ese feto. Por último, actúa como barrera inmunológica, regula el paso de anticuerpos maternos, pues esto es importante porque el feto necesita en algún momento cierta inmunidad que recibe de la madre y también evita rechazo inmunológico del feto.
es decir, evita que el organismo o el sistema inmune de la madre haga una reacción inmune en contra de ese feto. ¿Vale? Ahora bien, ¿qué estructuras componen anatómicamente o macroscópicamente a la placenta? Bueno, en general, anatómicamente son estas cuatro que estamos viendo aquí, que las vamos a enunciar ahora, que son el cordón umbilical, que es una estructura longilínea, es larga y cilíndrica, que bueno, se encarga de conectar al feto con la placenta y la función es el transporte de sangre hacia el feto. Las membranas ovulares, que se les llama la membrana amniótica y coriónica o amnios y corion, y que ellas lo que hacen es proteger y contener el líquido amniótico que es necesario para que el feto pueda recibir los nutrientes durante pues, todo el proceso de desarrollo gestacional. Los cotiledones, que son unas masas de placenta, que son los sitios donde se da el intercambio materno-fetal de nutrientes y de gases. Y las vellosidades coriónicas, que son proyecciones ramificadas del corio, que es la unidad que se dice funcional del intercambio y que sobre todo las vellosidades coriónicas son las que van a darle pues esa llegada hacia el cordón umbilical y para que el feto pueda recibir todos esos nutrientes. Ahorita explicaremos un poquito mejor eso. En cuanto a la parte de la circulación, pues bueno, normalmente a la placenta o por la placenta discurren dos tipos de sangre. Una sangre materna que llega a una zona que se le llama espacios intervellosos, que ahorita más adelante hablaremos qué es eso. Y esa sangre llega por las arterias espirales uterinas, que bueno, ya ustedes las debieron haber visto cuando tocaron el tema de endometrio. Sin embargo, ahorita las podremos volver a comentar. Y por otro lado, tenemos a la sangre fetal, que es la que circula por los vasos de las vellosidades coriónicas y confluyen todas en el cordón umbilical para que el feto pueda recibir todo eso. Es muy importante aclarar que esta sangre materna que discurre nunca se va a mezclar con la sangre fetal. Las dos circulaciones están separadas, es decir, en esas zonas donde se acercan los vasos maternos con los vasos fetales, quedan muy cercanos, pero no alcanzan a confluir o a hacer conexión entre ellos, a hacer puentes. Eso no lo hace. ¿Y por qué no lo hace? Bueno, no lo hace porque existe algo que se llama la barrera hematoplacentaria, que ahorita hablaremos un poquito más de ella. Bueno, aquí está el corte macroscópico o anatómico de lo que es la placenta. Entonces, básicamente, lo que estamos viendo es esto mismo. Entonces, si lo vemos de esta manera, vemos que hay dos caras. Una cara, que es donde se observa el cordón, que sería esta que está aquí, y a esa se le llamó la cara fetal, pues porque está en contacto con el cordón. Y esta otra cara que está acá, que si se dan cuenta, es la que está adherida pues a la porción del endometrio basal y del miometrio y todo eso, y a esa se le llamó la cara materna, bueno, porque va hacia el útero materno. Entonces, eso es lo que estamos mostrando en estos momentos en esta imagen. Esta sería la cara fetal y esta sería la cara materna. Entonces, en la cara fetal, lo que más se observa es la circulación pues propia de las vellosidades coriónicas, que todas son como un árbol y al final todas convergen o se unen en una misma zona que es el cordón umbilical. Normalmente se habla de que la placenta presenta dos arterias umbilicales y una vena umbilical. ¿Vale? Por este lado tenemos la cara materna y estas especies, no sé si lo alcanzan a ver, yo creo que sí, como unas bolas. Cada una de esas bolas es a lo que le llamamos cotiledones, que lo vimos pues en esta eh, diapositiva y que bueno, son los sitios de intercambio materno-fetal. Ahorita lo veremos un poquito mejor
cómo es todo, pues esta historia. Pero bueno, me parece bien primero situarnos anatómicamente para luego pasar a la parte microscópica. Entonces, repito, esta zona que es la cara materna es la que se adosa a lo que es el cuerpo uterino, mientras que la cara fetal es la que está pues mirando hacia el propio feto y que se conecta hacia el propio feto por el cordón umbilical. ¿Vale? Básicamente es esto que estamos viendo aquí y ahorita hablaremos de todo esto porque esta básicamente es la estructura de la placenta, no que está pues representada en un gráfico. Este sería el miometrio, este sería el endometrio y aquí ya estamos viendo lo que se conoce como la decidua basal. Esto sería ya lo que se llama la cara materna. Y por acá, esto que estamos viendo acá sería la cara fetal. ¿Vale? Luego explicaremos este gráfico nuevamente, pero miren, lo importante que quiero que vean es cómo es un entramado de estructuras capilares, tanto arteriales como venosas, que van a confluir al final en dos arterias y una vena umbilical. Y van a discurrir por el cordón umbilical, pues para darle toda la contribución de nutrientes y gases al feto en formación. ¿Vale? Entonces, ¿qué es importante saber? Normalmente, esto que estamos viendo aquí es lo mismo que acá, sino que en esta zona pues lo están poniendo como la vellosidad, como la recubierta, y aquí es como si le levantáramos la cubierta, es decir, yo levanto esto moradito y lo que se ven son los vasos, pero es lo mismo. Pero entonces miren que esto que está aquí, todo esto son las vellosidades que dijimos que eran como un arbolito que se iban subdividiendo poco a poco, pero las zonas que están entre vellosidad y vellosidad, a eso se le llamó el espacio intervelloso. Por ese espacio es donde discurren las arterias espirales, como lo están viendo con la flecha. Ellas pasan por aquí y se encargan de llegar a estas zonas que están acá en lila. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la circulación materna va por un lado, mientras que la circulación del propio feto va por otro lado, que es intravellositario. ¿Vale? Entonces, me van a decir, profe, pero ¿cómo estando tan cerca no hay una unión, no hay un shunt, una vía de comunicación entre una y otra? Bueno, sí existe una difusión, pero solo la difusión es de gases y de nutrientes. Es decir, la sangre como tal no va a pasar de un lado al otro. Y esto ocurre gracias a que existe una estructura que se llama la barrera hematoplacentaria. Así como teníamos la barrera, por ejemplo, de filtración glomerular, que ya la vimos en estos días en la clase de laboratorio del sistema renal, pues así tenemos una barrera hematoplacentaria. Miren lo que comenta la diapositiva. Es una estructura que lo que nos permite es separar la sangre materna de la fetal, pero sí permite el intercambio de los gases, de los nutrientes y de los desechos. Entonces, si a mí me preguntan qué es una barrera hematoplacentaria, ¿es algo, digamos, una sola estructura? No. Pasa igual que con la barrera de filtración glomerular. Son múltiples estructuras que cuando se generan y se unen, forman un sistema de barrera, ¿vale? Pasa igualito de como pasaba con la clase de renal que les explicaba del citoplasma del pogocito, de la fusión de las membranas citoplasmáticas y del citoplasma del endotelio. Igualito pasa acá. Pero entonces aquí, lógicamente, cambian las estructuras. ¿Cuáles son las estructuras que conforman la barrera hematoplacentaria? Son el sincitio trofoblasto, el citotrofoblasto, el tejido conectivo, que bueno, ya sabemos que cuando el órgano es sólido se le denomina estroma, eso lo hemos comentado ya en otras clases, y el endotelio de los capilares fetales, es decir, de los capilares que están dentro de las vellosidades coriónicas. Con poco a poco va avanzando el embarazo, se dice que la barrera hematoplacentaria empieza a disminuir su grosor, pero a pesar de que disminuye ese grosor,
digamos que la disminución del grosor lo que permite es que sea más fácil la difusión, pero continúa la labor de barrera de no permitir la mezcla de los dos tipos de sangre, ¿vale? Y aquí lo vemos como para que lo puedan entender un poquito mejor. Este sería el espacio intervellositario, esta parte de aquí, y esto sería el sincitio trofoblasto, el citotrofoblasto, el tejido conectivo y pues el capilar con el endotelio. Entonces, normalmente este tejido conectivo se empieza a adelgazar y también incluso los elementos del trofoblasto. Pero llega un momento pues que a pesar de que esto disminuye el tamaño, va a poder seguir dándose pues el proceso de intercambio desde esta zona hasta esta zona y viceversa, ¿vale? Acuérdense que el intercambio va a ser entre el capilar que está aquí en el espacio intervellositario, que proviene de las arterias uterinas espiraladas que ya comentamos, y los capilares del endotelio, perdón, los endotelios de los capilares que se encuentran a nivel de la vellosidad escoriónica. Entonces, para entender un poquito más todo esto, porque la verdad es un tema a veces que se puede volver un poco denso porque son cosas que de pronto son nuevas para nosotros empezar a comprender. Vamos a empezar de manera ordenada a explicar cómo se produjo esto del sincitotrofoblasto, del citotrofoblasto, cómo se forma una vellosidad coriónica, por qué se forma la decidua, en qué momento se forma, y así podemos llegar a comprender todo lo que acabamos de explicar previamente, ¿vale? Entonces vamos a empezar con un concepto que ya debieron ver en una clase previa de histología del reproductor femenino, que es el de el endometrio, ¿vale? Aquí tenemos en esta gráfica los tres tipos de endometrio que podemos observar histológicamente. El primero, el de la izquierda, es un endometrio proliferativo, el del medio es un endometrio secretor y el de la derecha ya es un endometrio de tipo menstrual. Sin embargo, nosotros nos vamos a ubicar o nos vamos a quedar es con el endometrio secretor, porque acuérdense que ese endometrio secretor es el que se está preparando para que en el momento de la ovulación, pues pueda, en el momento de la fecundación, perdón, pueda ese óvulo fecundado, pues hacer su migración hasta la zona del endometrio y pueda empezar a hacer el fenómeno de implantación. Entonces vamos a empezar por ahí, por eso, y les traigo una grafiquita que creo que ya la deben conocer porque la debieron haber visto en biología o en alguna otra asignatura, pero bueno, es bueno volver a repasarla, ¿vale? Recordemos que cuando el óvulo termina todo el proceso de maduración a nivel del folículo, que esto ya lo vieron también en la clase de histología del sistema reproductor femenino, es expulsado ese óvulo aquí, por ejemplo, aquí ya se expulsó, él va a pasar poco a poco hacia el extremo infundibular de la trompa uterina. Y normalmente ahí va a tener lugar la fecundación como lo estamos observando en la imagen, ¿vale? Entonces, normalmente la segunda división meiótica del óvulo solo se va a completar cuando ya el espermatozoide ha podido penetrar en el interior. Ahí el material nuclear del espermatozoide haploide se va a unir entonces con el material del óvulo haploide y ya lo que forman es un cigoto, que es el que estoy señalando en estos momentos, que es de tipo diploide. Y por lo tanto, a partir de ese momento, ese cigoto empieza a experimentar una serie de divisiones mitóticas que van a dar lugar a una esfera sólida de células que se le llama la mórula, ¿vale? La mórula va migrando, descendiendo por la trompa uterina, de esta manera, y luego va a llegar a la cavidad endometrial. Se dice que aproximadamente 4 a 5 días después de que se dio la fecundación inicial. Luego, ¿qué sucede?
Bueno, cuando ya llega a esta zona, van a seguir ocurriendo divisiones posteriores que forman una masa quística a la cual se le denominó blastocisto, que es esto que estamos viendo ahora mismo en esta imagen. Este blastocisto se caracteriza porque tiene una cavidad quística eh, llena de líquido que se le llama el blastocele, que sería esto blanco que están representando allí, y normalmente tiene una capa de células que serían estas naranjas, a las cuales se le denominó el trofoblasto, ¿vale? También es importante decir que en esta zona hay un acúmulo de células internas que serían estas que estoy señalando con el mouse, y a eso se le llamó masa celular interna. Y esa masa es la que va a dar origen al futuro embrión. Luego entonces, después de estar un día flotando aproximadamente por aquí, por la cavidad endometrial, el blastocito ya tiene que implantarse en el endometrio secretor, que ya lo comentamos, pues para que continúe el proceso de gestación. Entonces, ¿cuándo comienza en los intentos de implantación? Se dice que los intentos de implantación comienzan aproximadamente 6 días después de que se generó la fecundación. Entonces, el proceso de implantación se dice que habitualmente se produce entre 7 a 8 días después de que la mujer ovuló. Es decir, aproximadamente se dice que entre el día 21 y 22, algunos libros hablan que entre días 20 a 26 dan hasta ese plazo, que es un poco como más larguito, para, digamos, el proceso o el intento de implantación de ese blastocisto. Imaginémonos que este blastocisto no tuviera éxito y al final no se pudiera implantar. Ese blastocisto lo que pasaría es que se degenera y, y empieza pues a expulsarse junto con el endometrio, que también se va a degenerar, y va a empezar pues el proceso de la menstruación, ¿vale? A veces ocurre que sí se llegue a implantar el blastocisto, pero lastimosamente, por razones que casi siempre son de tipo hormonal, no se puede mantener implantado en el tiempo ese blastocisto. Entonces, en esos pacientes también va a venir la menstruación, igual se va a degenerar y va a presentarse la menstruación. Pero ¿qué va a pasar? Bueno, que probablemente la menstruación vaya a venir con cierto retraso, bueno, porque pasaron algunos días en los que este blastocito estuvo implantado. Y la pérdida menstrual en esa mujer puede llegar a ser en ese periodo un poquito mayor de la normal. Ahora bien, imaginémonos que la implantación sí tuvo éxito como está en la imagen. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, entonces ahora ese blastocisto tiene que penetrar aquí en el endometrio secretor, como lo estamos viendo en esta imagen. ¿Exactamente en qué zona? Bueno, en la zona que llamamos el estroma, es decir, a nivel del tejido conectivo. Y bueno, eso lo hace aproximadamente, eh, se dice que más o menos en el día 27, 28 del ciclo, es decir, más o menos 11 días después de esta fecundación, ya el blastocito debe estar totalmente incluido dentro de ese estroma endometrial, ¿vale? ¿Cómo hace entonces después de esa implantación para que el blastocisto se mantenga todo el tiempo implantado y que no vaya a degenerarse? Bueno, normalmente este cuerpo lúteo que ha quedado acá, él pues va a secretar la progesterona, que era lo que comentábamos al principio de la clase, y esos niveles de progesterona son los que van a mantener pues una implantación adecuada, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el cuerpo lúteo cada vez va a ir aumentando más de tamaño a medida pues que el blastocisto se vaya implantando. Se dice que el cuerpo lúteo
persiste durante el primer trimestre del embarazo y se encarga pues de producir todo el tiempo progesterona. Ya luego que pasa el primer trimestre gestacional, ya la placenta entonces se va a hacer cargo de la producción de la progesterona y por lo tanto ya este cuerpo lúteo que quedó aquí va a involucionar, es decir, va a degenerarse. ¿Vale? Acuérdense que en el momento de la implantación, este endometrio es secretor tardío. Entonces, esa implantación va a estimular el desarrollo de una transformación del estroma endometrial. El estroma endometrial va a empezar a cambiar sus características. ¿Para qué? Para que se vuelva un tejido capaz de producir hormonas, porque en su estado normal el estroma endometrial no es capaz de hacerlo. Entonces, a esta transformación del estroma en un tejido capaz de producir progesterona, a esto se le llama la transformación decidual. ¿Vale? Y cuando nosotros empezamos a ver eso, empezamos a ver un endometrio secretor hipersecretor, porque el endometrio se vuelve exageradamente secretor, y además empezamos a ver que el estroma se empieza a decidualizar o a tener transformación decidual, a eso es a lo que se le llama el endometrio de tipo gestacional, que sería pues el último endometrio que le faltaba por conocer, además de los otros tres que vimos en el principio. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? Acuérdense que dijimos que esta capita que estaba aquí de células, que a eso se le llama trofoblasto, ¿vale? Entonces, la maduración de ese trofoblasto que estamos viendo aquí, más la decidua, que sería la decidua, la están pintando aquí como lo rosadito que está como sinuoso, la maduración de esas dos cosas y el crecimiento, el desarrollo de esas dos estructuras es lo que al final nos va a dar la placenta, ¿vale? Solo que aquí apenas está en un estado incipiente o inicial y luego va a ir creciendo hasta pues alcanzar su tamaño normal como el que vimos en la foto macroscópica, ¿vale? Entonces, empecemos a hablar un poquito de lo que es el trofoblasto y la placenta, ¿vale? Voy a quedarme aquí un poquito en esta porque me sirve ahora para esto. Cuando ya esto se ha implantado, el blastocisto, la monocapa, es decir, la capa única que teníamos aquí, que la estamos observando, del trofoblasto, va a convertirse en una bicapa, es decir, vamos a tener dos estratos de células. Normalmente se dice que la capa más externa, déjenme ver si tengo, no lo tengo por aquí, pero bueno, se dice que la capa más externa de esa bicapa normalmente va a formar una capa delgadita a la cual se le va a llamar sincitio trofoblasto, mientras que a la capa más interna de las dos se le va a llamar citotrofoblasto. Características de una y características de otra. Bueno, normalmente el sincitio trofoblasto, que dijimos que es el más externo, supongamos que es este y que la otra capa está aquí debajo, ¿vale? Entonces, esta primera capa, lo que hace, que es el sincitio trofoblasto, es que tiene muchas microvellosidades en la superficie. Entonces, esas microvellosidades le permiten que vaya erosionando todo este tejido y de esa manera puede invadir a todo este tejido y de esa manera poder implantarse apropiadamente. Es decir, que esa capacidad que tiene el sitio de trofoblasto es lo que va a asegurar que los vasos del endometrio puedan fijarse durante el proceso de la implantación. Entonces allí se adhiere ese epitelio al endometrio y bueno, eso va formando que poco a poco vaya habiendo una comunicación entre los vasos sanguíneos del estroma y las células, ¿vale?
Entonces, pues eso más o menos, vamos a pasar esta parte, es lo que estamos viendo aquí, ¿vale? Vamos a explicar un poquito. Esto es la masa celular interna que dijimos que es lo que se convierte en embrión. Y esta capa que estamos viendo acá, pues entonces lo que nos está mostrando es el trofoblasto, ¿vale? Todo esto sería el trofoblasto. Si lo ven, esta zona de acá abajo, y esto sería el estroma, todo esto sería el estroma que está desidualizando. Entonces, si lo ven, estas células del trofoblasto se están como empezando a meter o están empezando a invadir el endometrio, pues para fijar todo esto que es el blastocisto. Esto es a lo que se le llama el blastocele, que es la zona llena de líquido que normalmente pues tiene el blastocisto, ¿vale? Voy a pasar un momentico a esta para que observen un poquito mejor. Y entonces, poco a poco, conforme se van metiendo estas células del trofoblasto al estroma, que sería este, los vasos sanguíneos van formando como unas lagunas, si se dan cuenta, que están representadas con la L. Y entonces eso va formando, sí, como unos lagos de sangre materna. Y poco a poco, ese eh, también podemos observar citotrofoblasto, que sería esto, unas masas de citotrofoblasto que van a estar allí, pues en la zona más interna. Por acá, en ese, nos están mostrando al sincitio trofoblasto. Vale. Me regreso para acá un poquito. Entonces, ya les había comentado que la presencia del blastocisto en el estroma del endometrio lo que hace es, pues, inducir a la desidualización. Es decir, que lo que provoca es que el estroma se va a empezar a engrosar, va a empezar a agrandarse. Y además el trofoblasto va a empezar a proliferar con mucha rapidez. Va a haber una proliferación excesiva y a su vez, pues la capa del sincitio va a ir poco a poco eh, generando pues prolongaciones hacia el estroma que van a permitir la invasión y eso lo que va a hacer es erosionar pues las paredes de los vasos sanguíneos y se van a ir formando esos lagos de sangre materna que les comenté. Entonces, poco a poco, es todo eso lo que va a ayudar es a transportar oxígeno y nutrientes desde la sangre materna hasta el blastocisto en desarrollo, porque acuérdense que estamos en esta etapa. Entonces, en esta etapa, él queda allí como sin nutrientes y sin nada, y por lo tanto, esas erosiones y esos lagos van a ayudar a que pueda haber una difusión y el blastocisto pueda conseguir nutrientes de manera apropiada. ¿Vale? Ahora, ¿qué va a suceder en estos momentos? Voy a pasar a esta y ya luego me regreso Imaginémonos que este es el estroma endometrial. Estos son, pues, el tejido del citotrofoblasto. Este es el sincitio trofoblasto. ¿Y qué va a pasar ahora aquí? Bueno, que esta masa del citotrofoblasto está constituida por células. Aquí la dibujan como en azul. Entonces, esas masas se van a ir conformando como de manera longilínea, ¿verdad? Hacia el extremo opuesto al endometrio. Y a esas proyecciones como en forma larga, o a veces le dicen en los libros proyecciones digitiformes, porque sí parecen como proyecciones en forma de dedo, a eso se le denominó la vellosidad coriónica primaria, ¿vale? Es una vellosidad coriónica muy inmadura, apenas está iniciando el proceso, ¿vale? Entonces vamos por lo que dice esta parte de la diapositiva. La vellosidad primaria se forma entre el día 13 y el día 15, donde solo hay trofoblastos. Es una capa de citotrofoblastos recubierta por sincitio trofoblasto, tal y como lo estamos viendo aquí. ¿Vale? Listo. Ahora, ¿qué sucede? Sucede, esto ya lo vimos, que poco a poco esa primera vellosidad primaria va a empezar a tener o va a empezar a adquirir
un tejido mesenquimal primitivo, ¿vale? Y cuando se adquiere ese mesénquima primitivo, ya se le llama vellosidad coriónica secundaria. ¿Qué sucede? Que poco a poco ese mesénquima, acuérdense lo que es el mesénquima. El mesénquima es el tejido primitivo proveniente del mesodermo, que al final pues, va a dar origen a muchas estructuras que ya ustedes conocen, como el tejido conectivo propiamente dicho, como el tejido adiposo, los elementos de la sangre, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Acuérdense que el endotelio es uno de los pocos epitelios que provienen de línea mesodérmica. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando ese mesenquima aparece, se va a adquirir un sistema de capilares que van a convertirse en un elemento importante para el embrión, porque esos capilares son los que van a poder llevar nutrientes hacia el embrión. Entonces, cuando ya la vellosidad se vasculariza totalmente, ahí ya se le llama vellosidad coriónica terciaria. Y a medida que pues estas vellosidades empiezan, digamos, a vascularizarse completamente y que esos canales vasculares se empiezan a entrelazar unos con otros, pues empiezan a aparecer otras estructuras importantes en la vellosidad, como por ejemplo fibroblastos, también aparecen células musculares lisas y aparecen unas células muy importantes para la placenta que se les llamó células de Hofbauer, ¿vale? Se escribe Hofbauer. ¿Por qué esas células de Hofbauer son tan importantes? Es porque ellas son macrófagos placentarios de origen fetal y ellos van a permitir que se pueda dar un correcto desarrollo de la placenta, va a colaborar con el fenómeno de angiogénesis, pero además se va a encargar del mantenimiento de la homeostasis placentaria. Entonces, cuando las vellosidades ya están haciendo este proceso, ¿qué va a pasar? Y volvemos al gráfico que estaba al inicio de la clase. Las vellosidades, ya cuando se forman, con sus vasos sanguíneos y su tejido mesenquimal alrededor y todo, ellas van a empezar a subdividirse de modo arborescente, como lo estamos viendo aquí, como si fuera un arbolito. Se subdividen, se subdividen, se subdividen, y eso lo que va a proporcionar es pues un sistema que va a darle como una gran superficie para el intercambio entre la circulación materna, que ya sabemos que va por aquí, y la circulación fetal, que es la que va por acá. Entonces, luego, después de esa ramificación de las vellosidades, las ramas terminales de las vellosidades empiezan a conectarse, digamos, unas con otras hasta que convergen y llegan a esta última zona, que son las dos arterias y la vena, y eso discurre por el cordón umbilical hacia la circulación sanguínea del cordón, ¿vale? Entonces, digamos que esta estructura ya la podemos comprender ahora un poquito mejor. Acuérdense que aquí está la decidua basal, todo esto serían pues los elementos del blastocisto inicial y bueno, se formaron las vellosidades que bueno, ya poco a poco, a lo largo que van sucediendo todo esto, también ya se va dejando de llamar blastocisto y pues va pasando a llamarse placenta como tal. ¿Mm? Ahora bien, siempre se dice que el aspecto de las vellosidades coriónicas va a ir cambiando con el tiempo. Es decir, al principio del embarazo, las vellosidades van a tener capilares. Voy a pasar, a ver si paso. Bueno, esto es para que vean un poco de corte histológico. Sin sitio trofoblasto, miren que sí es cierto que tiene como esas vellosidades o esas proyecciones. El citotrofoblasto, que lo estamos observando allí, ¿vale? Y estamos observando también, pues, cómo se están formando ya las vellosidades
¿verdad? Esto sería, por ejemplo, un capilar de la vellosidad. Y también estamos observando, eh, pues, los eritrocitos fetales que ya se empiezan a formar poco a poco, ¿vale? Y así es como quedan las vellosidades. O estas bolitas serían corte transversal de la vellosidad, por eso se ven así. Pero el corte longitudinal se ve como esto que estamos viendo acá, que entonces sí explica que se vea como la imagen, que es algo pues longilíneo, ¿vale? Pero la mayoría de las veces aparecen como cortes transversales. Entonces, miren, repetimos para que puedan entender. Cada una de estos es una vellosidad. Vellosidad, 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 todo esto. Y lo que está en el medio en blanco, que tiene sangre, eso es a lo que se le llama el espacio intervellositario, ¿verdad? Entonces, así lo podemos entender un poquito mejor y creo que es más fácil. Ahora bien, miren que en el borde de las vellosidades, por ejemplo en esta, me están señalando como unos núcleos que están teñidos como más oscuros. A eso normalmente se le llamó nudos sincitiales. Ellos normalmente reflejan como una mayor madurez del tejido placentario en ese caso, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esta es una vellosidad grande y bueno, a estas ya se les llaman vellosidades terminales, pues porque ya son pues, digamos, las que están convergiendo al final para formar el cordón umbilical, ¿vale? Ahí las vemos un poquito mejor en acercamiento para que lo puedan entender. Estamos observando allí lo que son las vellosidades coriónicas, que ya son las terciarias. Miren que ya ellas tienen capilares. Cada uno, este es un capilar, este otro capilar, este otro capilar, este otro capilar. A esto es lo que se le llama el espacio intervelloso, que lo señalan aquí como E y B, todo esto es el espacio intervelloso. Y estos son los capilares, es decir, que la difusión se da desde aquí hasta acá y de acá hacia acá, ¿vale? Y pues todos estos elementos constituyen la barrera hematoplacentaria. Yo creo que ahora con este gráfico sí lo pueden entender un poquito mejor, ¿vale? También estamos observando allí, bueno, eh, cada una de estas es una vellosidad, ya lo comenté, el sincitio trofoblasto, que bueno, también es típico de observar en esto, que siempre está rodeando pues a cada una de las vellosidades. Esta también es más de lo mismo. Ahorita veremos un poquito más esto, pero bueno, digamos que aquí lo podemos apreciar mejor. Aquí se está formando la decidua basal, que ya dijimos que era la parte pues de ese estroma que hace el cambio de decidualización y todo eso. Y aquí se están formando también las vellosidades que van llevando los vasos hacia el cordón y que lo van a nutrir. Eso es básicamente lo mismo que está explicando aquí. Esto sería el endometrio y el miometrio y por acá va pues el espacio intervelloso, que sería este que contiene sangre materna. Y, y bueno, por acá están confluyendo todos los capilares de las vellosidades que van a drenar hacia, pues, perdón, me equivoqué. Estos son, perdón, estos son las vellosidades. Este es el cordón umbilical y esta es el miometrio y el endometrio. Entonces, por aquí va a fluir la sangre materna hacia esta zona del espacio intervellositario y aquí va a haber comunicación con los vasos sanguíneos fetales. Ojo, acuérdense que no es comunicación de sangre, sino difusión de nutrientes y de gases y pasa al embrión y pues el embrión de esa manera se va a nutrir apropiadamente. Bueno, entonces ya cuando se está terminando el embarazo,
las vellosidades empiezan a ser como cambios en su estroma. El estroma se empieza a volver como más hialino, es decir, se va como edematizando un poquito. Los espacios intervellosos, estos que están aquí, se empiezan a llenar como de fibrina. Es decir, que poco a poco va a ir como habiendo un grado leve de degeneración de la placenta. Y bueno, hasta el momento que ya pues ocurra el fenómeno del parto, donde muchas veces ya la placenta en ocasiones sufre hasta procesos de calcificación, pero es porque ya es una placenta pues antigua, que ya lleva mucho tiempo, ¿vale? Los embarazos que demoran muchísimo más de las semanas eh, programadas, aquellos que duran de pronto los más viejos de 41, 42 semanas, puede empezar a verse esos cambios ya como de calcificación de la parte de las vellosidades, ¿vale? Ahora bien, hemos hablado mucho de las vellosidades, pero no hemos hablado de la decidua, ¿vale? Acuérdense que son dos grandes estructuras. Entonces volvamos a la parte del estroma endometrial. Acuérdense que nosotros allí teníamos las células del estroma, que normalmente son pequeñitas. Vamos a regresar un momentico a ver la figura del endometrio. Esto que está aquí, todo esto es el estroma, ¿vale? Que siempre se encuentra entre glándula y glándula. Normalmente las células del estroma son células pequeñas, compactas, pero en el momento que ocurre la gestación, ellas van a aumentar de tamaño y a eso, a ese proceso es al que se le conoce como la desidualización. Entonces ya dijimos que la desidualización comenzaba aquí, donde las células estromales que van a rodear al blastocisto, que ya está implantado, pues empiezan a hacer esos cambios. Pero luego todo eso se va a extender a todo el endometrio como tal. Entonces, al aumentar el tamaño, las células estromales normalmente van a convertirse en el elemento más importante del endometrio, mientras que el componente ya de la glándula se va a volver muy limitado o insignificante. Entonces, las capas de la decidua, vamos a pasar a este otro que se ve mejor. Las capas endometriales eh, superficiales que ya están engrosadas de la decidua se convierten en diferentes capas, ¿vale? Entonces normalmente se habla que existe una decidua parietal, existe una decidua capsular, existe una decidua basal, ¿vale? Vamos a referenciarlas aquí. La decidua basal sería esta que está en rosadito, es la primera que se crea porque es la que está pues más cercana al momento donde se dio pues la implantación. Luego de eso se crea pues la decidua como tal o se va creando al mismo tiempo la decidua parietal, que es la que va por fuera, y luego la decidua capsular, que es justo la que va rodeando pues todo el feto conforme va creciendo, ¿vale? Miren que aquí en este gráfico también nos muestran la cavidad amniótica, nos muestran lo que es el amnios como tal, las vellosidades, nos muestran la cavidad coriónica, que sería esto, y bueno, eh, la parte del corium, ¿vale? Entonces, repetimos, el endometrio que estaba justo por debajo de la implantación, él se convierte en decidua basal, ¿vale? El reborde del estroma endometrial que recubre al blastocisto, eso se convierte en decidua capsular, que es lo que estoy señalando. Y por último, el resto de endometrio que reviste toda la cavidad uterina, ese se convierte en la decidua parietal, que está señalado como con un naranja, ¿vale?
Entonces, de estas tres deciduas, ¿cuál es la más importante o la que yo debo tener en cuenta? Bueno, normalmente se dice que la más importante de todas es la decidua basal. ¿Por qué? Bueno, porque los vasos que están en esta parte de la decidua basal son los que van a aportar la sangre arterial a los espacios intervellositarios. Acuérdense que de aquí, ahí es donde están las arterias espirales, y que de ahí van a salir a aportar la sangre arterial a todas esas lagunas que están entre una vellosidad crónica y la otra. Y a su vez también va a recibir la sangre venosa de esas lagunas. Entonces, acuérdense siempre entonces que el trofoblasto vellositario y la decidua basal, ambos elementos son los que conforman la placenta. ¿Vale? Y miren lo que realmente es así. Todo esto conformaría el disco placentario, que anatómicamente se dice que una cara es la fetal, que sería esta, y que otra cara es la materna, que sería esta. ¿Mm? Eh, bueno, y normalmente, bueno, aquí lo vemos nuevamente. La decidua capsular, la decidua basal, que sería esta que está aquí, y la decidua parietal, bueno, que se ve aquí, pues, con este embrioncito. Este sería el cordón umbilical y miren, pues, la conexión que tiene. Nuevamente, vemos una figura de donde se puede observar, pues, por un lado, lo que es la decidua parietal, la decidua como tal, basal. Y bueno, esto es para que simplemente vean cómo son la forma de las células deciduales, que son células grandes, con un citoplasma eosinófilo. Algunos hablan de que el citoplasma es granular. Tienen unos núcleos con una cromatina dispersa. eh, y bueno, se van volviendo células muy grandes en tamaño. Eso es típico de ellos que van teniendo como ese agrandamiento típico. Se llega a decir que incluso estas células pueden llegar a tener uno o dos nucleolos. Y también se comenta que tienen abundantes mitocondrias. Entonces, pues bueno, creo que eso es lo más importante como del tema. Y bueno, luego posteriormente hablaremos de la patología placentaria más adelante y de pronto retomaremos uno o varios de estos conceptos para poder hablar de ciertas cosas, por ejemplo, los acretismos placentarios o en los desprendimientos prematuros de placenta, todos esos que son pues, defectos de la implantación, los hablaremos posteriormente en otra clase. Entonces, chicos, eso es todo por el momento. Nos vemos en otra clase.